Si te interesa hacer una carrera en los medios de comunicación, ser locutor, presentador de radio, televisión o de tu propio programa como estilo podcast, yo como locutora juvenil te puedo comentar cómo fue mi experiencia en la radio, cómo logré mi primer trabajo y convertirme en locutora. Hello, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby Moisés y aunque tengo un canal pequeño, tengo un poco de experiencia en medios de comunicación, así que hoy te voy a contar cuál ha sido mi experiencia en estos años en los medios de comunicación, muy concretamente en la radio, y luego les voy a contar cómo quizás eso me llevó a otros medios de comunicación como redes sociales, como YouTube y también en prensa escrita, en periódicos. Pero lo principal aquí va a ser cómo me convertí en eso, en locutora, en presentadora de radio en mi ciudad. Desde ya te invito a que si te gusta el video me dejes un like, por favor, dale me gusta a este video porque eso me ayuda mucho. Y si quieres ver más contenido, suscríbete a mi canal, que estoy en busca de esos primeros 1000 suscriptores y eso me ayudaría muchísimo, pero muchísimo. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo siempre te voy a responder. Te responderé rápido, te responderé desde mi experiencia, y si de pronto me haces una pregunta que quizás no conozca, entonces yo investigaré un poco para responderte de la mejor manera. Aunque si hablamos de presentación de radio, producción de radio o de lo que es el trabajo de un locutor, entonces seguramente yo sé respuestas. Les quiero contar la historia desde el principio porque así entonces no me pierdo de cada uno de los detalles y de cómo fue evolucionando mi historia y también mi desenvolvimiento en los medios de comunicación. Ok, todo empezó cuando yo tenía 15 años. Ahí como por la mitad de la secundaria, de bachillerato, había siempre como unas pruebas vocacionales. Mi papá siempre me decía que yo debía estudiar medicina. Y yo, como que, bueno, como cuando está uno muy pequeño, muy, no sé, inocente de pronto, uno no sabe realmente a qué se va a dedicar, quizás. Algunas personas que son muy decididas lo saben desde pequeños, pero bueno, yo en ese momento no lo tenía muy claro y yo decía, sí, voy a estudiar eso, voy a estudiar lo que él diga. Pero a los 15 años ya yo tenía un poquitico más de idea de lo que quería hacer con mi vida, y recuerdo que nos dijeron un día que al día siguiente iba a hacer la prueba vocacional, que es como una prueba en que te hacen un montón de preguntas y entonces eso es uno de los requisitos para optar a las universidades. Y pues bueno, yo dije, voy a esa prueba y voy a responder lo que yo quiera. Ni siquiera pensé en las consecuencias, solo dije, voy a hacer esto y punto. Luego empezaron a aparecer las opciones, y yo fui respondiendo desde el corazón, desde lo que en verdad me gustaba hacer o lo que yo me imaginaba en el futuro quizás que me pudiese agradar, o sea, un trabajo que quizás no me molestara, sino que me agradara hacerlo. Y bueno, al final me dieron varias opciones. Una fue comunicación social y otra fue publicidad y la otra no recuerdo. Bueno, recuerdo que eso fue en mi casa, bueno, un zarampampam, un revolú en la casa, porque como que mi papá, no, mi mamá sí, lo que ella quiera está bien. Al final, no importa. Llegó la edad de entrar a la universidad a los 17 años y entré a la universidad y me inscribí en la carrera que yo quería. Pues ahí realmente fue que empezó la historia, porque empecé entonces en clases y me iba muy bien en clases, pero en el primer semestre fue como apenas un mundo nuevo. Yo estaba no puedo creer, la universidad era increíble. Estaba viendo cosas que jamás en mi vida imaginé ver y estaba aprendiendo mucho, pero en el segundo semestre de la carrera, o sea, esto es por semestre, ¿ok? Cada 6 meses. Así que obviamente son 2 semestres en un año. Cuando estaba cursando ya el segundo semestre, cada vez más enamorada de la carrera, estaba revisando yo mis redes sociales. En este caso, estaba revisando mi Instagram, que por cierto, si quieren síguenme en Instagram, @GabyMoisés. Y estoy revisando mis mensajes y veo que hay como una solicitud de mensajes como en otra bandeja. Yo no entendía muy bien la cosa, pero bueno, tenía como otra bandeja allí. Y entonces en esa bandeja tenía ciertas solicitudes de mensajes. Y me pongo a ver quién había enviado solicitudes de mensajes. Y pues bueno, veo un mensaje bastante curioso de un muchacho invitándome a un casting de una estación de radio que quedaba muy cerca de la universidad. Pero claro, yo en ese momento no tenía ni idea cuál era, no tenía idea dónde quedaba, solamente ¡wow! Fue como que se prendió algo dentro de mí que no sabía ni siquiera que existía. Tenía mucha curiosidad y también tenía muchas ganas de intentarlo. No sabía si lo iba a lograr o no, pero yo quería intentarlo. Y una cosa muy importante de mí cuando me decido hacer algo es que doy todo de mí, doy lo mejor de mí. Recuerdo que lo primero que hice fue avisarle a mi mamá. Le digo, mamá, mira este mensaje, no puede ser. Pero ella me dice, yo estoy viendo ahí, no me acuerdo bien, pero estábamos... Ay, mira, pero este mensaje fue hace tiempo. O sea, no era un mensaje de hoy, o de ayer, o de esta semana. No sé, creo que el mensaje tenía guardado en ese buzón como 2 meses. Y bueno, dije, voy a responder.
no importa que hayan pasado 2 meses, voy a responder si todavía la oportunidad está disponible. Con mucho miedo, con muchos nervios, respondí ese mensaje. Yo capaz no me respondo, capaz dicen, bueno, está loca, no nos respondió hace 2 meses. Pero no, para mi sorpresa no fue así, me dijeron que sí estaba disponible todavía la vacante, que si quería ir a presentarme en un casting en esa estación de radio, porque estaban buscando a un integrante para un programa. Gente, yo no sabía nada, yo no sabía el horario del programa, yo no sabía si me iban a pagar, yo no sabía nada. Yo solamente fui a hacer el casting porque yo dije, no pierdo nada intentándolo y no pierdo nada haciendo esa prueba. Porque al final la prueba obviamente iba a ser en una cabina, con unos micrófonos, ¿sabes? Con toda la utilería, y yo jamás había utilizado los micrófonos ni nada que tuviera que ver con radio. Sí es verdad que yo había tenido entrevistas anteriormente en radio, pero bueno, no es lo mismo ser el invitado, estar de este lado, que ser el presentador, ¿no? Porque realmente el presentador tiene que llevar todo el programa, hilar todo, unir todo, que no hayan espacios en blanco, porque esa es una cosa muy importante en la radio. No equivocarse, ¿no? Aunque, bueno, cualquier persona puede equivocarse, sí, pero entendemos que en radio a las personas no les gusta tanto tener tantos errores recurrentes. Bueno, gente, para mi sorpresa, pero también para mi felicidad, quedé seleccionada. Dijeron que les gustó mucho, que habían de pronto algunas cosas que trabajar, pero que tenía mucho material, que tenía mucho talento, que era como un diamante en bruto que ellos podían trabajar y mejorar cada vez más. Bueno, yo quedé sorprendida porque sí, yo quería quedar, pero fue como que no lo puedo creer. Es como una noticia demasiado emocionante. Ahí entendí 2 cosas: que no vale la pena tener miedo, que vale la pena atreverse a absolutamente todo. Y la segunda cosa, siempre dudo de eso, pero la vida me ha demostrado demasiadas veces que sí, que las redes sociales son tan importantes, son vitales, incluso para conseguir trabajo. Una gran oportunidad, porque más que un trabajo, eso era una gran oportunidad para mi vida y para mi carrera. Esa fue mi primera oportunidad en radio, fue mi primera gran oportunidad. Yo estaba inmensamente feliz. Bueno, me seleccionaron para un programa de 3 participantes, entonces eran 2 locutores, un señor y un muchacho, que tenían quizás un poquito más de edad conmigo, pero éramos contemporáneos. Y bueno, yo, que era la nueva, y también era como el toque femenino, y también, bueno, era de los 3 la más joven. Y fue increíble, fue en la 102.7 FM de Puerto La Cruz, en Venezuela. Si lo veo incluso desde ahora, me parece que fue la mejor manera de empezar, o sea, un primer proyecto. Está cool que sea acompañado, porque si tú fallas, si tú te equivocas, si tú lo que sea, siempre está un compañero para salvarte de los baches, de un error, de lo que sea, incluso algo que quisiste decir y que de pronto no quedó tan bien. Siempre nos ayudamos, nos arropamos cuando son programas grupales. Incluso podríamos decir que entonces, si uno quisiera faltar, o de pronto un compañero no puede ir porque tiene que llevar al niño al colegio, lo que sea, alguna cosa, alguna emergencia, podríamos siempre cubrirlo en ese tipo de cosas. Yo estaba feliz, aunque bueno, eso cambió todo mi rutina, porque tuve que cambiarme de horario en la universidad, porque claro, el programa era un programa matutino, no recuerdo muy bien la hora, pero recuerdo que eran horas de la mañana, y entonces yo estudiaba de día y tuve que cambiarme a la tarde. Entonces bueno, pasaba todo el día en la calle, pero me nutrió mucho y aprendí mucho. Pero eso fue en cosa de nada, porque en poquitos meses ya mis compañeros se habían retirado. No recuerdo por qué razones, es que ya pasaron bastantes años, pero recuerdo que no podían seguir en el programa, pero el programa tampoco podía salir del aire, entonces ese espacio no podía quedar en blanco para la estación. Y lo que me convencieron las personas de la estación de radio fue: oye, Gaby, ¿quieres hacer ahora un programa, quedarte con ese horario tú sola? Te podemos cambiar el nombre del programa, es un programa solo para ti, pero cúbrenos ese periodo de tiempo, porque si yo no me equivoco eran 2 horas de programación, entonces es un hueco bastante importante para una programación. Bueno, la verdad, para la poca experiencia que tenía, porque recuerden que antes de esto yo nunca había trabajado en nada de esto, me dio miedo, claro que sí, y fue un reto muy importante, pero dije que sí, lo acepté. Y fue lo mejor que pude haber hecho. De hecho, hoy me siento orgullosa de no haber dicho que no en esa oportunidad. Me siento orgullosa de haber dicho que sí, de atreverme, aunque tuviera miedo, pero ir hacia adelante. Y fue una de las experiencias más bonitas de toda mi vida, porque ahí, bueno, ya en esa época, no sé por qué, pero hay como temporadas en las que vienen muchos cantantes a ciertas zonas, y lo que pasó fue que cuando justamente empecé yo en el programa sola,
había como muchas giras de cantantes y bueno, entrevisté a una cantidad de artistas, que es lo que buscan siempre promoción en las radios. Entonces ya ahí estaba practicando la presentación, llevar siempre como que ánimo en el día a día, pero también practiqué entonces por primeras veces la entrevista, que es tan importante en los medios de comunicación. No me acuerdo cuánto tiempo estuve trabajando en esa estación de radio, pero para que lo sepan, yo creo que va a depender del país. Sí, depende del país, las estaciones de radio, y depende también del estado y de todas esas cosas, pues del desarrollo, me imagino yo. Normalmente no se paga un salario como tal. Ah, bueno, tú vienes y te pagamos un salario. Bueno, yo creo que también tiene que ver con el tiempo que le pones al trabajo, ¿no? Porque claro, un programa de radio puede durar 1, 2, 3 horas, no más que eso. No existe un salario general y tampoco existe un salario por horas. Abro un paréntesis aquí para que si alguien ha trabajado en radio en otros países o en otros continentes, me comenten cómo es en esas partes, porque me causa mucha curiosidad pronto las diferencias o las similitudes que tenga la industria de la radio en otros países. Pero bueno, entonces el pago no era así por salario ni por horas, sino que era por ventas. Entonces tenías que no solamente dedicarle tiempo a la producción del programa y luego a presentar el programa y luego, sino que tenías que hacer como tu propia publicidad, hacer tu propia imagen y entonces salir a vender publicidad en tu programa o en general en la radio. ¿Por qué digo en tu programa o en general en la radio? Porque podías vender publicidad para todo el día, en todas las horas, y o publicidad solo en la hora o las horas de tu programa. Cada uno tenía su precio, eso siempre igualmente iban cambiándose, depende de la modalidad, te venía un precio diferente, pero el tema es que era por porcentajes. Tanto porcentaje en la radio, tanto porcentaje el locutor, que a la vez es el que está vendiendo. Incluso en ocasiones la estación te dejaba poner más dinero por encima si querías ganar más. Lo importante para ellas es que lo vendieras. Pero sé que no en todas era así, sino que te decían un precio y decían, oye, no lo vendas más de aquí, solamente tanto por ciento para ti, tanto por ciento para mí. Luego de eso tuve una pausa para trabajar en prensa escrita porque tenía también mucha curiosidad de trabajar en eso. Y luego volví a la radio porque la radio siempre ha sido el amor de mi vida. Y en esta ocasión fue mucho, pero mucho más, productivo para mí en cuanto a dinero. Era una estación diferente, había vuelto a trabajar en radio pero en otra estación, con un público diferente, todo diferente, no se parecían en nada. Y aunque no fue tan buena experiencia como la primera, sí fue para mí igual en cuanto a aprender, ¿sí? De pronto mi primera experiencia terminó súper en paz y amor, la segunda no, pero en las dos aprendí mucho. En cada una aprendí cosas diferentes, pero en todas aprendí pero un montón. En la segunda siento que lo que yo aprendí más fue a vender, a comercializar más, ¿no? Porque ya estaba más pendiente de que, hey, esta vez yo tengo que ganar dinero porque yo siento que ya tengo experiencia y ya me sentía más confiada. En cuanto al trabajo, no recuerdo si fue mejor o peor porque yo, o sea, como fue hace tanto tiempo y yo recuerdo que en todas di lo mejor de mí, pero también eran programas diferentes, entonces no sé en cuál de los dos yo le gustaba más a la gente. Lo que sí sé es que a partir de este momento yo sí empecé a ganar muchos, pero muchos más seguidores que antes en esta etapa. Porque a la vez que estaba haciendo trabajo de radio, también como que empecé a hacer pequeños trabajos como, no influencer, pero microinfluencer, sí. De pronto me enviaban cosas para hacer colaboraciones. Y en paralelo yo estaba haciendo también como crear mis propios proyectos. En ese momento no vi, ¿sabes? No tuve la visión correcta. Bueno, tuve la visión, no vi de pronto lo que me podía generar. Porque había empezado a hacer con un equipo maravilloso, por cierto, audiovisual. Estaba haciendo videos que podía hacer, bueno, para redes sociales. Yo lo subí, en ese momento lo subí, me acuerdo, en redes sociales, pero no tuve la visión de subirlos también en YouTube. ¿Hasta dónde? Otra vez. Yo entendía que la gente que subía a YouTube era solamente por subirlo y ya, porque le gustaba, pero no sabía que en realidad YouTube pagaba, no sabía todo el negocio y toda la industria que estaba detrás del contenido acá propio de YouTube. Si lo hubiese sabido a mis 18, 19 años, créanme que ya tuviese años haciendo YouTube, pero no lo supe y tampoco nadie me lo dijo, nadie me lo contó, nadie me llevó por el camino correcto. O sea, todo lo que he hecho en los medios de comunicación ha sido porque yo misma me he dicho, bueno, mira, me voy a poner en esta, voy a investigar esto, voy a hacer aquello, pero todo lo he hecho por cuenta propia porque nadie me ha dicho,
haz esto porque así vas a hacer dinero, haz esto porque así vas a tener grandes oportunidades. Nadie. Pero bueno, no pasa nada, me siento orgullosa de las cosas que he logrado a pesar de que lo he hecho todo yo solita. No que lo he hecho solita, yo he tenido mucho apoyo, pero las decisiones que he tomado siempre ha sido con mi visión, únicamente mi visión. No ha habido una orientación detrás. Y ahora sí, viene también otra etapa muy bonita de toda mi vida en la radio y es un programa que este sí era diferente a todos los demás. Era un programa social, gente, era un programa social, les voy a contar cómo era. Los anteriores programas eran de música, ¿no? Música joven, tal, chévere. El primero era mucho de mensajes, interactuar con la gente por mensaje de texto. Eso fue en el año 2015. El segundo programa era mucho más música, se hablaba mucho menos, era como cortar, decir alguna cosita, y música. Era un programa mucho más juvenil. Y entonces este que te estoy contando ahora era un programa social. Esto era completamente diferente a todo lo demás. La gente hacía llamadas y el programa era normalmente, bueno, les voy a decir el nombre, se llamaba La Tropa de Rumba 104.9 FM Puerto La Cruz, también en Venezuela. Estamos con las noticias deportivas acá en La Tropa de Rumba 104.9 FM. Béisbol de Grandes Ligas, les comento, Tampa Bay muestra interés por Jesús Aguilar. Y Odor desapareció el tercero en días consecutivos. Y entonces, claro, era como La Tropa y los soldados eran las personas de la calle. Soy el soldado tal, no sé, qué sé yo, el soldado gorro azul, no sé. Decían, reportaban problemas del tráfico. No, hay una cola que tiene 2 horas. Después llamaba a otro. Como la gente estaba como molesta y para hacer una denuncia llamaban a ese programa, como que el programa era muy escuchado, no era como que no había una autoridad en el programa, o sea, no podíamos hacer nada por ellos, pero lo que sí es que la gente quería como desahogarse y llamaba al programa. Tengo este problema, ¿qué hago? Pero era muy divertido. Eran otra vez 2 compañeros, hombres, pero eran 2 señores, entonces era como mucho respeto. Además, 2 personas súper conocidísimas en mi ciudad. Claro, ustedes seguramente no los conocen, pero yo los conocía porque todo el mundo en la ciudad los escuchaba. Todo el mundo en la ciudad que tuviera de 30 años para arriba los escuchaba. Entonces también me creó a mí, como les digo, un sentimiento de responsabilidad, de que, oye, mira, ve esta cantidad de personas que tienen problemas, que nos escuchan todos los días, que yo sentía, por primera vez sentí una responsabilidad mayor que entretener. Esto iba mucho más allá. Esto era comprender a las personas, sentir lo que ellos estaban sintiendo, darles una voz a las personas. ¿Sabes? Esto trasciende todo lo anterior que yo había hecho en radio. Un programa social, un programa de la gente. Y bueno, tan social era el programa y tan escuchado era el programa que este fue el programa que me hizo ganar más seguidores en Instagram. @GabyMoises, por cierto. Que me hizo ganar más seguidores. Yo creo que la cantidad de seguidores que yo tengo hoy en día en mi Instagram es desde ese programa. O sea, yo de ahí no subí más. Yo sigo en la misma cantidad de seguidores que esa vez. Y te estoy hablando de, ya en ese momento era 2019, creo que sí. Y estamos en 2025 y esos seguidores siguen ahí conmigo. Bueno, y ya de salida por este mundo de la radio del que yo nunca quise salir, pero me vi obligada a salir porque ya no estaba siendo rentable económicamente. Y entonces, claro, tampoco... A veces uno dice, ay, yo amo el arte y estoy haciendo esto por amor al arte, pero a veces ya el amor al arte no basta y uno también tiene que ser, bueno, ya, ¿ok? Basta. Te amo radio, pero no me das ni medio, así que tengo que seguir haciendo otras cosas. Después les cuento lo que hice después para seguir viviendo, que fue, bueno, no les voy a contar después, se los voy a contar ahora. Me dediqué como que a las redes sociales, a gestionar redes sociales, pero no mías, sino de otros negocios y ese tipo de cosas. Eso fue lo que me mantuvo a flote, o sea, como que cambié de un medio de comunicación masivo, la radio, a otro medio de comunicación que, bueno, ahora también es masivo, las redes sociales. Pero ya de salida, recuerdo que quería como intentar otra cosa. Y entonces ahí dije, bueno, no sé si siga haciendo radio, pero me ofrecieron como una oportunidad en una estación, no tan grande como las anteriores, pero en un programa deportivo. Y a mí siempre me ha encantado el deporte. Y humildemente sé un poco de deporte, no de todos los deportes. Yo me especializo en béisbol, pero también sí conozco de otros deportes, ¿ok? Natación, baloncesto. El que yo menos sé es fútbol, pero trato. Igualmente me instruyo mucho, estudio mucho para cuando voy a hacer esa clase de reportajes deportivos. Respeto mucho el periodismo deportivo, así que siempre quiero estar a la altura. Así que bueno, tuve esa, hasta ahora, última oportunidad en radio y fue maravillosa. Duró muy poco tiempo. Esto fue
como que cosa de la vida hablándome, fue justamente cuando entró la cuarentena. Así que fue horrible, económicamente eso fue horrible porque, claro, los negocios estaban recibiendo muy pocas ventas y por lo tanto no estaban invirtiendo tanto en publicidad. Entonces esto fue muy difícil hacer las ventas publicitarias para ese programa, para que ese programa no saliera del aire. Tuve algunos sponsors que eran como mis sponsors fieles de toda la vida, al que no me interesaría hacerle publicidad de gratis hoy en este video porque ese señor me apoyó todos, pero muchísimos años que yo estuve en radio, que es Il Pomodoro, que es un restaurante en Puerto La Cruz de comida italiana, el mejor restaurante italiano de Puerto La Cruz, de todo Anzoátegui, es más, de Oriente, es el mejor del mundo. Y el señor siempre me apoyó, siempre creyó en mi trabajo. Y el programa que yo estaba, si yo le decía, tocaba la puerta para que se publicitara en mi programa, siempre me decía que sí. O sea, Dios lo bendiga y que tenga siempre mucha abundancia, que siempre cada negocio, cada proyecto que tenga se le dé y que haga mucho dinero y que sea siempre muy saludable, exitoso, feliz y lleno de amor. Eso es lo que yo le deseo al Señor. Ahora, me hago una pregunta que quizás ustedes me van a preguntar. Entonces, ¿cómo valoras la experiencia en radio? O sea, ¿te gustó? ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Fue más o menos? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, 10. 10 de 10. Es más, 100 de 10. Porque a mí siempre me gustó. Quizás en algunas etapas de esa experiencia en radio no siempre fue muy bueno económicamente. En otras sí fue muy bueno económicamente. Pero sí creo que depende mucho de nosotros, depende mucho de la economía, de donde estemos tratando de hacer esas publicidades, porque depende del poder adquisitivo también de los negocios a los que estés buscando. Entonces, bueno, depende de tu ciudad, de tu país, depende de muchas cosas, ¿ok? También. Pero si la pregunta es que si me gustó, me encantó, o sea, me fascinó. La radio siempre ha sido el amor de mi vida, pero yo creo que es porque me gusta mucho comunicar. Y yo ahora mismo me pregunto a mí misma, oye, ¿qué me falta por hacer? Bueno, yo quiero seguir comunicando, yo quiero seguir en eso, lo que pasa es que, bueno, no lo voy a hacer en una estación de radio, obvio no, pero me pregunto si yo pudiera hacer esa conexión con las personas, comunicar, entretener, hacer conexiones reales con las personas a través de, por ejemplo, de redes sociales o, por ejemplo, en este caso, hacerlo en YouTube. Si yo pudiera hacer eso, estaría demasiado feliz y además le dedicaría muchísimo tiempo, muchísimo amor y muchísimo esmero a crear una comunidad por aquí para que ustedes también puedan disfrutar de lo que yo tengo para ofrecer. Ahora, ¿yo qué les recomendaría a las personas que quizás quieren dedicarse a esto? Bueno, siempre prepararse, educarse. Yo al final terminé mi carrera comunicación social. En algunos lados se llama también así comunicación social y en otros se llama periodismo o comunicación audiovisual. Entonces yo les diría que se prepararan, que siempre dieran lo mejor de sí, que no tengan miedo, que se atrevan, que crean en su talento, en lo que tienen para dar, pero que incluso cuando se sientan muy pero muy preparados, no dejen de prepararse, síganse preparando, porque aparte la comunicación y los medios de comunicación están siempre en constante cambio, así que es vital, pero vital seguirse preparando e informando. Creo que me ayudó mucho estar estudiando la carrera y aparte trabajando todos los días de lunes a viernes en la estación de radio. Era como que yo aprendí cosas que mis compañeros de clase no aprendieron, no tuvieron quizás la oportunidad o simplemente no querían hacerlo, no les gustaba eso. Yo quería sacarle el mayor provecho, lo más que yo pudiera aprender, yo quería aprenderlo. Y si quieres ser el mejor, yo te diría que hagas eso justamente, que siempre quieras aprender más y más. Además que estudiaba, además que trabajaba de lunes a viernes, todo era comunicar. También hice cursos, también hice capacitaciones, no con gente que dijera, yo te voy a enseñar a hacer esto, no. Hacía solo capacitaciones con periodistas que se dedicaran o que tuvieran una larga trayectoria, muchos años, por lo menos 20, 30 años de experiencia en medios de comunicación, específicamente en radio y en televisión. Yo no hacía capacitaciones con otro tipo de personas, solo periodistas con 20 años de experiencia mínimo en radio y televisión. Yo sabía lo que quería y me dediqué a aprenderlo de las mejores personas. Así que bueno, eso es lo que te recomendaría que hicieras y te deseo mucho éxito en lo que desees hacer con tu talento, con tus ganas de conectar y de comunicar con las personas. Los medios de comunicación son maravillosos y ahora tenemos más herramientas que nunca antes para crear, para conectar y para expresarnos.
hasta acá el video de hoy. Yo creo que fue un video muy largo, quizás el más largo que he hecho. Vamos a ver en edición cuánto me tarda, pero bueno, les quiero agradecer por estar aquí, por ver el video. Déjame un me gusta, déjame un like, por favor, para saber que, bueno, te gustó el video, para saber si quieren más contenido como este, me puedes dar tu comentario. Para preguntas, consultas, sugerencias, cualquier cosa, o bueno, tan simple como, oye, quisiera saber un poco más de esto, quisiera más contenido como este, pues yo me encargaré de hacerles más contenido si es que les interesa esta clase de temas. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí y te invito a que te suscribas Para que, bueno, se queden aquí en este canal y disfruten de todo y cada uno de los videos que voy a seguir subiendo porque sigo creando ahí para ustedes. Gracias a todos, los quiero mucho y les voy a dejar mis redes sociales, que estoy en Instagram como @GabyMoises y en TikTok como @GabyMoises. Besito, bye bye, los quiero mucho y que tengan un maravilloso día.